Bienvenidos de nueva cuenta. Hubo un tema que me llamó en otro programa, me llamó mucho la atención y tiene que ver con los acuerdos, porque a veces hacemos acuerdos conscientemente o a veces los hacemos inconscientemente, pero la cosa es que los hacemos. ¿Qué luz quisiéramos darles hoy? Entre muchas otras cosas que se van a hablar hoy, que hagamos los acuerdos, o sea, la toma de decisiones, no a nivel inconsciente o automática, sino que la hagamos a nivel consciente, que pongamos un poquito más de atención a todo aquello que hacemos y lo que dejamos de hacer también, porque en estos tiempos estamos viendo que la reconexión para con nosotros mismos siempre ha sido importante, pero ahora lo es más, porque todo aquello que hagamos conscientemente, la alimentación, lo que nos permitamos, como les digo siempre, pensar, decir, sentir, a nivel consciente nos va a ahorrar muchos problemas a futuro. Así que, ojo con lo que hacemos. Reconectando almas para el bien vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Que les digo siempre, suscríbase de like, active la campanita. No se olvide la cuarta, que es más importante todavía, pero no me deje las otras tres botadas. Ayúdennos a difundir. Y hoy me acompaña nuevamente Rebeca Lacasa Rodríguez, canalizadora de registros akáshicos. Bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Ariel, por invitarme una vez más. Un gusto. Dejamos ese tema, lo explicaste muy bien, no es que lo dejaste al aire, pero quisiera que hablemos un poquito más de los acuerdos, porque Rebeca, los tomamos todos, los tomamos todo el tiempo, a veces sin proponérnoslo, pero ¿no crees tú que es mejor que lo hagamos a nivel consciente? Claro, a ver, todo lo que podamos hacer a nivel consciente siempre es mejor, ¿no? Mejor o más gozoso para nosotros o más auténtico, llamémoslo como queramos, ¿no? Los acuerdos, claro, yo para ver esa diferencia entre acuerdos conscientes y acuerdos inconscientes, claro, primero creo que debemos de detectar, ¿no?, en nosotros mismos esos acuerdos inconscientes para poder llevarlos al consciente, ¿no? Muchas veces esos acuerdos se ven en determinados comportamientos, o en determinadas reacciones o en situaciones que se dan en nuestra vida, situaciones que se repiten y nos preguntamos, ¿esto de dónde viene? Yo siempre digo, es como observarnos y pillarnos a nosotros mismos, ¿no? Sucede algo que algo me activa, entonces ya me observo teniendo esta reacción, y entonces ahí puedo profundizar en dónde viene, por qué viene, ¿no? Entonces yo sí creo que lo que tú dices de reconectar con nosotros mismos, cualquiera que sea la herramienta que nos sirva para hacer una reflexión sobre nosotros y ver en qué momentos tenemos como esas cuestiones automáticas que pueden venir de acuerdos inconscientes, bien de la infancia, bien de otras vidas, ¿sí? Ahí poniendo luz a todo esto, aceptando nuestras propias oscuridades, nuestros propios acuerdos, nuestros propios apegos y patrones automáticos, les podemos ir poniendo luz, ¿no? Y, por ejemplo, si yo estoy mucho en el victimismo, pues estoy acordando conmigo mismo y con ciertas energías que te me den ese tipo de situaciones en las que yo me experimento como una víctima. Y para liberarme de este victimismo, claro, primero tengo que ver un poquito desde dónde se me activa y hacer todo eso consciente, aceptarme en esa oscuridad de ti misma que muchas veces rechazamos y decimos, no, esto es por esto, esto es por lo otro, esto es por lo de fuera, siempre echando balones fuera. Una vez que yo pongo luz ahí puedo cambiar ese acuerdo, ¿no?, o ese patrón y desapegarme de esa imagen de mí víctima o de esas situaciones que me suceden, tomar mi poder y entonces poner ahí conciencia y hacer nuevos acuerdos conmigo mismo y con la realidad. Claro, muchas veces, por ejemplo, es el tema del registro, ¿no?, que se ven acuerdos de vidas pasadas, bien con otras personas, bien con uno mismo, bien con determinadas energías. Claro, incluso para recambiar esos acuerdos, pues sí toca primero detectarlos, hacernos consciente de ellos, ¿no?, para poder soltarlos, poder liberarlos y elegir desde otro lugar. Rebeca, Tarda. te podría preguntar cuáles podrían ser, que vengan a tu memoria en este momento, algunos acuerdos de esos que tomamos a veces a nivel automático, que tú has visto, que tienes que decirle a la persona, mira, lo que tomaste fue un acuerdo,
que tal vez te va a decir un qué, tomaste un acuerdo, redireccionaste tu vida a esto, que probablemente vas a sorprender a la persona, no tengo la menor duda, pero es importante, como dices tú, que la persona se entere. Y por eso es que tal y cual cosa. ¿Qué es lo más común que nosotros hacemos a nivel automático y a nivel inconsciente? Pues mira, yo creo que todo parte un poco del miedo y de los apegos, ¿no? O sea, cuando estamos en una tercera dimensión de 3D físico muy movidos por el ego, que el ego, la naturaleza que tiene realmente es nuestra supervivencia, entonces se hacen muchos acuerdos por miedo, ¿sí? Con uno mismo y con el mundo. Por que no me pase esto, porque el otro no piense, porque... Y entonces ahí vamos entrando en patrones y en acuerdos muy movidos a veces desde el miedo y desde la autopreservación, ¿sí? Claro, ahí hay muchos. Luego hay otro tipo de acuerdos, ¿no? Por ejemplo, que yo creo que son los que a veces son más difíciles de vislumbrar, que pueden venir de vidas pasadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo porque es más gráfico, pasa mucho, por ejemplo, mujeres que vienen, no, porque tengo esta situación con las parejas, a donde se dice el patrón, no se manifiesta una relación de pareja, un compañero, están mucho en la espiritualidad, sanando a hombres que les llegan. A veces vienen de acuerdos de vidas pasadas como sacerdotisas, por ejemplo, ¿sí? Donde ellas han entregado en un acuerdo a una escuela de conocimiento llevar la energía masculina y femenina desde una sanación, desde una elevación. Entonces, las relaciones que se les siguen apareciendo son en ese contexto, donde se haga una sanación, un trabajo espiritual. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la abundancia, ¿no? Mucha gente me dice, no, es que por más que hago no genero abundancia. Y ahí vamos y miramos y resulta que a lo mejor en vidas pasadas hay acuerdos de austeridad. Sí, cuando tenemos varias vidas, hemos sido monjes, hemos sido austeros, con escuelas de conocimiento, con lo que sea, hemos acordado no posesiones. A veces algunos de estos acuerditos van quedando y en una vida presente sucede algo que activa ese acuerdo, nos retrae esta memoria y nos volvemos a enganchar a ese patrón y lo volvemos a validar. Claro, por eso es importante como primero identificar y observar. Hay muchas herramientas, la meditación, sí, la terapia, bueno, la regresión. Y una vez que de alguna manera vamos identificando esos pequeños acuerdos, ya con este concepto de mi autoridad, ¿no? De mi libre albedrío, busco cambiar esos acuerdos. Muchas veces lo cambiamos en lo energético, en lo espiritual, y luego en el día a día nos cuesta sostenerlo o nos cuesta verlo. Requiere a veces un poquito de atención y de fuerza de voluntad, de que cuando la situación se dé, yo mismo en ese momento elegir decir o hacer o sentir algo diferente. Entonces yo creo que también pasa un poquito por el autogobierno, ¿sí? Pero yo para gobernarme a mí mismo también requiero conocerme, porque si no me conozco, ¿cómo me gobierno? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo cambiar un acuerdo, por ejemplo, de abundancia cuando de entrada pues no entiendo muy bien o no lo veo claro, ¿no? Entonces yo lo compartiría un poquito como desde ahí. Muy interesante lo que nos dices en el sentido en el que yo tengo que conocerme. No podría yo venir a administrar un negocio o a gerenciar un negocio, por decirte algo, que Ujú. desconozco totalmente Exacto. y que no sé nada del mismo. ¿Y con qué nos topamos? Con que nos tenemos que autogerenciarnos nosotros mismos. Ujú. ¿Y acaso nos conocemos, Rebeca? No nos conocemos. Es difícil. Entonces, ¿cómo vengo yo a autogerenciar este negocio si ni siquiera sé quién es? Ojo con eso, porque nos sucede más frecuente de lo que quisiéramos. Y algo importante, que yo creo que es la cereza del pastel el día de hoy. Tengo que conocerme primero. Segundo, puedo cambiar los acuerdos. Rebeca nos lo dijo muy claro y lo creo total y absolutamente. Podemos cambiar los acuerdos que, entre otras cosas, quizás no me permiten salir adelante emocionalmente, físicamente, económicamente, qué sé yo. Entonces,
Recuerdo en este momento a una amiga mía que en algún programa hizo la pregunta más valiosa que creo que se ha hecho. ¿Aquello repetitivo en mi casa es normal? ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que nosotros revisemos qué es lo repetitivo que se da en nuestras familias, que tal vez nosotros también lo estamos generando o haciendo o llevando a cabo, para que nos demos cuenta que no es normal y que es importante que veamos ese patrón y que veamos de qué manera lo podemos romper o lo podemos cambiar. Y precisamente de eso hablamos cuando estamos hablando de acuerdos. Me decías también inclusive que hay diferentes tipos de acuerdos. ¿Nos podrías dar unas pinceladas con respecto a ello? Porque tal vez con lo que yo acabo de decir, lo que tú acabas de decir, lo que yo acabo de decir aunado a lo que nos vas a decir ahora, las personas van a decir, ups, estos son acuerdos y yo no sabía que lo eran. Adelante, por favor. Claro, eso es muy amplio, ¿no? Yo siento que hay distintos de acuerdos ya de entrada entre, digamos, nuestro yo superior o nuestro alma, llamémoslo lo que queramos, y esta identidad humana, ¿no? O sea, yo ya desde mi yo superior vengo con un acuerdo, voy a tener este propósito de vida, voy a hacer una serie de cosas, ¿sí? Unos acuerdos con las personas con las que me encarno, ¿m? Ahí ya hay unos acuerdos. Entonces, siento que el primer acuerdo viene entre ese yo superior y la identidad humana. Y a menudo en las lecturas, muchas veces el alma, ¿no? Incluso los guías le dicen a las personas, no pasa nada. Si en el caminar en esa identidad humana te vas por otro camino, si eliges otras cosas, ese acuerdo, ese plan del alma se recalcula. ¿Mm? Entonces nada es como cerrado. Es igual que los acuerdos entre las personas con las que nos encarnamos, ¿no? Nosotros tenemos acuerdos con otras personas y a medida de que vamos haciendo nuestro trabajo de evolución y teniendo más conciencia, muchos de estos acuerdos se recalculan otra vez. Por ejemplo, es muy común esta cuestión en las parejas, ¿no? Hay una persona que está con una pareja, siempre son almas gemelas, tienen un acuerdo maravilloso y ahí van transitando y van resolviendo algunos de esos acuerdos. A veces en uno de los dos o en los dos se hace un cambio de conciencia, un cambio de vibración. Entonces salta a otra realidad y entonces se activa un acuerdo con otra alma que era probable que si este cambio de vibración se da, entonces este acuerdo con esta persona se activa, con esta otra persona se activa. En el caso, por ejemplo, de las personas como yo lo siento en mí, ¿no? O sea, ya haces un caminar, un propósito con unas energías específicas, ¿sí? Como canalizador. Entonces, con estas energías específicas, con las que yo me manejo, ya tengo unos acuerdos. Y muchas veces le digo a la gente, ¿no? Incluso hay tiempo y estructura de sesiones, precios. Entonces ahí con estas energías específicas con las que hacemos una labor juntos, hay unos acuerdos específicos. Y al final, en nuestro día a día se traduce. Todos son acuerdos Perdón. con tus hijos, con tu esposo, con tu jefe. Claro, claro. Pero perdona, ahora dijiste algo muy importante. Quisiera que nos dieras una pincelada, porque tú hablas de los acuerdos que haces arriba, resumiendo lo que dijiste. ¿Cómo se hacen esos acuerdos conscientemente? ¿Con quién los haces? ¿O cómo sabes cómo hacerlos? Siento que primero, en el caso este específico de ya manejarte con unas energías con las que haces unos acuerdos, ¿vale? Como yo, por ejemplo, con el registro y tal, se hace partiendo de la base de que tú tienes ese derecho, ¿sí? Muchas veces las personas, sobre todo cuando empiezan a canalizar o a sentir sus capacidades, muchas veces se sienten como en una responsabilidad, en una obligación o en un devolver, en un agradecimiento, ¿sí? Y yo siempre les digo, hay una ley de derecho, de libre albedrío en la tierra, en tu autoridad divina de la experiencia que estás viviendo, de co-crear tu realidad. Entonces siempre la estamos co-creando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que empiezan a desarrollar su capacidad y suponte que te llega a consulta gente que lo que necesita, por ejemplo en mi caso, ¿no? Es una limpieza de entidades, energías bajas y tal. Yo lo puedo hacer, he tenido formación, en una época de mi vida lo he hecho, las regresiones, pero ahora no lo hago, porque no es lo que yo elijo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, con mis guías siempre tenemos ese acuerdo de yo manejo, ahora soy madre, entonces yo tengo este horario y tengo esta economía, tengo este tiempo y estos son los temas a los cuales yo puedo comprometer mi energía. Entonces desde arriba, evidentemente, hay un respeto y una respuesta.
Sí, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a canalizar, yo siempre le digo a la gente que pueden identificar muy bien qué energías están manejando y qué tipo de acuerdos pueden hacer, ¿sí? Por ejemplo, con energías más elevadas, maestros ascendidos, registros, ¿sí? Lo que diríamos de quinta dimensión para arriba, siempre con esas energías los acuerdos son desde la libertad, ¿sí? Nunca va a venir un maestro ascendido y te va a decir, haz esto, haz lo otro, ¿sí? Siempre es desde la no interferencia. Entonces uno tiene que pedir, uno tiene que preguntar, uno tiene que permitir, ¿sí? Consentir esos intercambios energéticos y ese tipo de dinámica. Cuando empezamos a canalizar, a veces sucede, ¿sí? Que energías de otras dimensiones más bajitas, ¿sí? Entran, o enlazan. Y no siempre se hace desde un acuerdo del libre albedrío. Las energías que están a un nivel de conciencia más bajita, por su nivel de evolución, saltan muchas veces desde los apegos. Es decir, si por ejemplo tú tienes, me lo invento, ¿no? Un problema de ira, ¿sí? Y es un tema que no está manejado, no hay conocimiento de uno mismo y la ira se activa. Y además yo soy una persona canal, ¿sí? Como todos, pero bueno, puede que lo tenga más abierto. Si hay energías a mi alrededor que están vibrando en ira y digamos esa ira se activa y de esta manera como que por apego, ¿sí? Se enganchan, se ven atraídos, se enganchan a esa ira. Se da una fusión energética donde el canal, la persona canalizadora no tiene bien delimitado, ¿no? Como sus espacios. Entonces se da una fusión energética, las energías se mezclan, uno siente que tiene una pérdida de identidad, esto es mío, es de fuera, esto de dónde me viene. Eso es un ejemplo de un acuerdo inconsciente, ¿sí? Porque yo tengo una capacidad que no manejo, tengo unos determinados cositas que se me activan, hay energías danzando que lo que quieren es esa energía, ¿sí? O quieren, digamos, un poquito, ¿no? Pues apegarse ahí desde su apego, pues esto es lo que a mí me sirve, yo aquí me alimento, esta es la energía que a mí me va. Entonces, ahí son unos acuerdos inconscientes. Si yo, en vez de decir, tengo un problema de ira, ¿sí? Me manejo, hago mi limpieza, mi introspección, mi trabajo personal y de alguna manera empiezo a tomar esa conciencia y esa responsabilidad, esas energías no me van a pegar tan fácilmente. Si yo tengo un problema de ira al cual no quiero tomar conciencia y el problema es de la sociedad, de mi madre, del otro, del de la moto, y es que ellos me alteran, ¿eh? Estoy de alguna manera inconscientemente perpetuando eso, ¿sí? Y permitiendo que esa energía dance libremente. Entonces, ahí hay veces energías bajitas, que se pegan, ¿no? Desde acuerdos inconscientes, donde yo estoy de alguna manera dando espacio a que esa energía se mantenga, ¿sí? En cambio, si yo tengo un problema de ira y yo conecto con mis guías y les digo, ¿cómo me podéis ayudar a mejorar este problema de ira? ¿O cómo puedo hacer yo? Entonces ahí los guías muy respetuosamente te van a ofrecer, ¿quieres que te mostremos? ¿Quieres que te hagamos una sanación? Sí, porque ellos no interfieren. Entonces también ahí es una manera de identificar las energías con las que yo me manejo, desde qué acuerdos son, si son de acuerdos de libre albedrío y de respeto mutuo, si son de acuerdos de apegos, de también del propio ego espiritual, yo puedo hacer, yo puedo leer, yo puedo tal, pero bueno, entonces a veces también hay qué es lo que se está alimentando. Entonces siempre es un poquito, lo primero es la toma de conciencia, ¿no? Y ese derecho que uno tiene. Es como entender que nos dieron un vehículo, pues estamos en un avatar, sin duda. Nos dieron la licencia, nos dieron el permiso de utilizarlo, pero el problema es que no hemos leído quizás el manual y no sabemos para qué funciona al 100%. Creo que ese es un problema real que tenemos todos y que en estos momentos nos estamos enfrentando con una serie de cosas y precisamente para eso estamos haciendo estos programas, para que caigamos en la cuenta de que sí podemos vivir automáticamente, por supuesto, pero también podemos tomar el joystick, el control, y nosotros, sin intención de ser excesivamente controladores ni cosa por el estilo, porque no va por ahí el tema, pero sí darnos cuenta que tenemos muchísimo más poder y podemos ejercerlo
preferiblemente con sabiduría y con equilibrio, para poder sacarle el mayor partido a esta vida, porque, Rebeca, te voy a decir algo, y tal vez enfocamos también el tema allí. Hay personas que en este momento están sintiendo el llamado, ya sea de pasar, vamos a decirlo así, por ponerle un nombre, a lo holístico, o por lo menos la vida les está moviendo a empezar a moverse en esa parte energética, y muchos de ellos me han dicho, al principio yo no sabía ni qué estaba pasando. Entonces, está bien, es un tiempo maravilloso, pienso yo, para ambas cosas, pero tenemos que ponerle atención a eso que el universo, Dios, como lo queramos llamar, nos está tocando la puerta. No es casualidad, no es a todos, como hablábamos antes del programa, Rebeca y yo, no es a todos a quienes les están diciendo al 100% en lo holístico, por decirlo de alguna manera, no es a todos a los que se les dice 50-50, pero lo importante es que nosotros, al estar escuchando todas estas cosas, al estar sensibilizándonos a lo que está ocurriendo, nos percatemos que no estamos aquí, perdón que insista en esto, para vivir en el automático. Entonces tenemos que poner un poquito más nuestros sentidos en alerta, despertarnos un poquito más y darnos cuenta de qué es lo que se nos está pidiendo, porque no somos seres solamente físicos, y eso es importante que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos claro. Entonces, a algunos nos están pidiendo que nos movamos un poquito más hacia lo energético, porque es parte de nuestra tarea de vida. Y no está mal, y no es raro, ni cosa por el estilo. Simplemente nos está tocando hacerlo, y quisiera que nos des luces, Rebeca, qué tips podemos decirle a la gente, cómo los podemos orientar un poco en ese sentido, para que no se sientan como peces fuera del agua, sino más bien disfruten el agua en la que están. Cuéntanos, por favor. Pues mira, yo empezaría explicando un poco que ahora mismo lo que hay es un acuerdo colectivo con el salto de vibración de la Tierra, ¿sí? Entonces todos estamos en un acuerdo colectivo con la Mamá Tierra de hacer salto de 3D a 4D, ¿sí? ¿Qué es la 3D, la tercera dimensión? Es esta realidad en la que vivimos, que se puede decir como que el eslogan de la 3D es: yo soy un ser físico que tengo experiencias espirituales, me las creo, no me las creo, me da miedo, no me da miedo, bueno, lo que sea, ¿no? Y estamos dando el salto a la 4D, la cuarta dimensión, que el eslogan sería: somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Entonces, en este momento hay un despertar tan grande, porque hay un acuerdo colectivo, no solo entre nosotros, con la Madre Tierra, con el cosmos, todo, ¿sí? Para hacer como ese saltito. Entonces, más y más personas están teniendo un gran despertar, que yo más que un despertar lo llamo un recordar, ¿sí? Un recordar quiénes somos, un recordar nuestras capacidades y bueno, pues un recordar realmente quiénes somos y de dónde venimos. En este salto de 3D a 4D, que podemos situar la 3D en el tercer chakra, nos pasa por hacer maestría de tercera dimensión, maestría de cuerpo, de mi poder personal, de mi identidad individual, es decir, quién soy yo, para hacer ese salto a 4D, a un amor más grande, donde yo ya no soy una identidad individual, sino yo soy parte del colectivo, es decir, todos somos uno, esa consciencia divina, ¿sí? Entonces, en esta transición de este acuerdo colectivo tan bello, muchas personas están despertando, como tú dices. Hay personas que ese despertar o ese recordar será para que continúen en lo que están, que es que es maravilloso, y para que en su cotidiano se les haga real esa verdad energética espiritual, y entonces lleven su experiencia a un nivel de mayor calidad y mayor gozo, sea la profesión que hagan. Hay personas que en ese proceso de despertar es parte y parte, efectivamente, pueden seguir con su camino, sus profesiones, porque les gusta, o llevar su profesión y su sector a un mayor nivel de conciencia, donde ya integre una visión holística de todos los sectores. Pues yo siento que todos los sectores deben evolucionar a una visión más completa, más holística, más energética, más espiritual, si no están, digamos, enemistados los temas. Porque no hay nada que no sea espiritual. Es que toda la espiritualidad y la energía está en todo. O sea, no hay algo que no sea energía, que no sea espiritual. Y hay personas que por acuerdos automáticos
A lo mejor están en unas profesiones o en unas vidas que no es tanto, tanto lo que su yo, su esencia primaria les quiere ofrendar para esta experiencia, y entonces en vez de recordar se van dando cuenta que les llega una transición en su vida. No solamente un cambio de profesión, sino un cambio de ser, un cambio de vivir y dar un salto y abrazarlo más completamente. Entonces, ahora mismo yo siento que todo es perfecto, cada uno está en su momento y en sus niveles, y para todos esos que estamos haciendo esa transición, yo les diría, para mí lo más importante es el gozo, es ser más amable con nosotros mismos, ¿sí? Más amables y menos exigentes con nosotros mismos, y lo que hagamos, gozárnoslo, ¿sí? Sobre todo, claro, muchas veces el tabú llega cuando tú empiezas a tener un recordar o un despertar y a la gente de tu entorno que te conoce de una determinada manera le choca, ¿sí? Evidentemente, pues si creen, si no creen, si están en ese despertar, si no. Pero yo le compartiría a la gente que siempre que vamos desde la amabilidad con nosotros y con el otro, del no querer imponer ni transformar a nadie, sino esto soy yo, esto es lo que yo estoy experimentando, lo que yo estoy viviendo, a mí me sirve para esto y para esto, y si uno lo vive realmente con honestidad y las personas de nuestro alrededor realmente ven, sí, que es algo bueno para nosotros, que hay una evolución, te quiero decir, la evolución y el bienestar no se puede pretender, se respira, ¿sí? Se contagia. Entonces, si a nosotros nos está siendo para bien, siempre vamos a encontrar un respeto, ¿no? Yo creo que a veces las personas con estos temas tienen miedo, tienen miedo a qué pensarán los demás, a qué me va a pasar. Entonces, bueno, pues el desconocimiento, el miedo. Entonces, primer tip siempre es formarse y documentarse, leer, compartir, hablar con otros, normalizarlo, ser amable con uno mismo, esto es lo que yo estoy viviendo, así lo siento, y buscar personas que estén en ese mismo momento, para sentir esta familia del alma, ¿sí? Porque todos tenemos una familia del alma en ese acuerdo colectivo. Y entonces ayudarnos y enseñarnos y apoyarnos unos a otros. Y luego no ser muy exigentes. Yo creo que hay personas que cuando empiezan este despertar son muy autocríticos con ellos mismos, muy exigentes, y como yo digo, de un día para el otro quieren estar iluminados, y es como, a ver, con calma. Entonces, ser amables con nosotros mismos. Bueno, pues hoy conseguí esto, hoy entendí esto, hoy aprendí esto, hoy lo hago desde el amor porque a mí me sirve y porque al otro le sirve y porque un poquito eso es la mentalidad de 4D. Tú sanas, yo sano, tú me sanas, yo te sano, entonces si es bueno para mí, es bueno para el otro. Y también que confíen que las personas que están sintiendo el llamado de dar un servicio espiritual o una herramienta de la que sea, de una capacidad que tienen, algo que han aprendido, lo hagan con sencillez, sí, con humildad. Yo lo hago porque lo amo, porque me llega, porque me fluye, respeto el gran misterio, y en esos acuerdos saber que no están solos, porque como hay un acuerdo colectivo, si tú tienes un llamado y unas circunstancias que te llevan, por ejemplo, a iniciarte en un reiki, en una herramienta y empezar a compartir, no estás solo. Y no es algo que haces por ti, para ti, desde tu egoísmo. Todo el cosmos quiere por ti y para ti y con él y con todo que así fluya. Entonces yo siempre les digo, bueno, hasta donde tú llegues. Empieza con tu herramienta, con tu capacidad, pide a tu yo superior, pide a tus guías, a los guías de esa persona, encomiéndate con amabilidad, con humildad, que sea lo mejor. Y en el mismo hacer van creciendo y van aprendiendo, ¿no? Hay veces que las personas dicen, no, hasta que yo no sea súper maestro, no puedo dar, no puedo. Y yo les digo, bueno, a ver, a lo mejor de un día para el otro no vas a ser el líder espiritual de una escuela de miles de personas, pero si tú en ti, en tu familia, en tus amigos, en las personas que llegan, lo compartes, al ir haciéndolo te va a llegar más información, te va a llevar más claridad de cómo hacerlo. Entonces, cuando uno da una sesión de Reiki, pues tiene miedo, tiene dudas, o una canalización, o una sanación, o lo que sea. Y cuando ya lleva 15, lo entiende mejor. Y cuando llega a 30, lo entiende mejor. Y cuando además de haber estudiado Reiki, ha estudiado otro tipo de sanación, o ha estudiado medicina china, o también ha hecho canalización, o también ha hecho meditación, o ha leído varios libros, pues ahí va entendiendo más. Entonces es como que se lo tomen con calma, como un viaje de autoamor, de autodesarrollo, de recordar quiénes somos,
y vayan dando pasitos en la medida que se sientan cómodos, pero bueno, a veces a los humanos nos cuesta empujarnos un poquito, ¿no? Porque a veces estamos en el área de confort y a veces también requiere valor. Decir, bueno, venga, doy el salto. Siento esto, siento esta capacidad, tengo esta herramienta, doy el salto. Confiar en que como es un acuerdo colectivo, porque lo vemos que cada vez es más gente, todos nos vamos a ir sumando más a eso, ¿no? Claro, es muy común que cuando esto se da, llega un momento de transmutación y de, como yo digo, cambio de apegos, cambio de familiares, cambio de amigos. Entonces hay personas que en la transición se sienten muy solos, ¿sí? Porque en este cambio de vibración algunas amistades salen, algunos hábitos salen, algunas actividades salen, algunas reuniones salen. Esta vibración está buscando otra tribu que esté a tu nivel, otra tribu que esté contigo, ¿sí? Entonces también a veces la gente se siente sola, se siente incompleta, rechazada por su entorno. Yo muchas veces les digo, permítete soltar, deja que se recoloquen, que tú te recoloques, abre espacio para que lleguen otras familias del alma en tu misma vibración que te pueden acompañar en ese caminar, porque hay algunos seres queridos que incluso nos quieren y les gustaría poder acompañarnos, pero no están en ese momento. Entonces, tampoco es necesario forzar, podemos seguir amándonos, podemos seguir siendo amigos, compartir lo que compartíamos y esta nueva otra faceta me llega a otra parte de la familia humana para compartirlo. Entonces, yo diría que no se sientan solos, estamos todos en este barco, es un acuerdo colectivo que se está dando en el planeta, cada uno a su ritmo, en su medida, pero somos muchos. Entonces, que se abran, ¿no? A otras personas, a otros grupos, a otras actividades para sentirse en casa, porque es hacia donde vamos, ¿sí? Eso que dices es fundamental. Y lo he venido diciendo también en diversos programas. Es muy normal. No nos gusta quizás si quisiéramos que fuese distinto, pero es muy normal que tal vez o hayan personas que ya no van a estar más con nosotros porque hubo un cambio en nosotros, o nosotros no vamos a estar más con ellas por lo mismo. Entonces, no sentirnos mal, no sentirnos solos, como bien dices, porque enhorabuena que se estén dando los cambios. Enhorabuena, y son necesarios, y los necesitamos nosotros, aunque pasemos por un pequeño desierto, por decirlo de alguna manera, al haber generado esos cambios. Pero es el tiempo, y es un buen tiempo para ello. Entonces, no nos sintamos mal por eso. Lo que les invitaría yo a hacer es, siéntense y analicen, porque es muy importante en esto del autoconocimiento pasar uno tiempo con uno mismo. Entonces, detengan su agenda, siéntense y analicen. Si ustedes ven que ya no congenian tanto con alguien o que alguien no congenia tanto con ustedes, pues podríamos sentarnos, detenernos y decir, es que yo estoy cambiando mi forma de pensar o estoy cambiando o algo adentro mío cambió y ya es por eso que no estamos congeniando tanto. Entonces, eso es muy importante y muy normal que suceda. ¿Qué sabe uno? Quizás más adelante se vuelve a topar con la persona en el camino. A lo mejor y es así, no lo sé. Pero es muy importante, valga la repetición de la palabra, muy importante y necesario también que estemos con los ojos abiertos para que podamos ver qué otras personas vienen, no estoy hablando de reposición, pero estoy hablando de qué otras personas vienen a aunarnos y nosotros aunarnos a la vida de esas personas. Creo que no está mal, no está mala la idea y es importante que lo vengamos haciendo. Rebeca, ya para hacer el cierre del programa, cuéntame por favor dónde te podemos ubicar. Bueno, pues en mi página web, Rebeca La Casa, es mi nombre, Rebeca La Casa, todo seguido La Casa, en Instagram, en Facebook, mi web, mi blog. Bueno, pues ahí en internet y en redes me encuentran. Claro que sí, como les digo siempre, pueden contactarlos a ellos, pueden contactarlos a través de nosotros como gusten, pero no se queden con las dudas, no se queden con las preguntas. Si entienden que los registros akáshicos es otra cosa, es importante que aprendamos, porque hay técnicas muy antiguas que para nosotros son novedosas porque las venimos descubriendo y hay reticencia por ello. No, aprendamos, aprendamos. No necesariamente lo que nos han dicho que es algo,
es lo que es. Entonces, en este tiempo de amplitud, de ampliación de la conciencia, creo que es muy importante que nos demos la oportunidad de aprender, la oportunidad de preguntar, de inquirir, de saber si sí o si no. Perfectamente puede ser que alguien venga a alguna de las técnicas que nosotros, de los especialistas que nosotros les traemos, y puede que no le vaya. Y está bien eso también. Pero, ¿a qué les invito siempre? Averigüe e investigue, para que no sea por lo que le dijeron, sino porque usted se dio cuenta que esa no era, y busque otra. O bien, a lo mejor llegó a donde tenía que llegar. ¿Qué sabe uno? Pero investigue, por favor. La Academia de las Artes Sanadoras le da las gracias a Rebeca Lacasa Rodríguez por haber estado con nosotros acá en su presencia, reconectando almas para el bien vivir. Y agradece también la presencia de todos aquellos que nos van a mirar en diferido. Se los digo siempre, ayúdenos con eso. Suscríbase, de like, active la campanita. No se olvide de ayudarnos a llevarle la luz a alguien más. Como saben, soy Ariel Spi, dándole las gracias, invitándoles a otro programa. Y por supuesto que en otro momento también tendremos a Rebeca Lacasa trayéndonos luz y ayudándonos a esparcirla. Gracias, Rebeca, por haber estado con nosotros. Gracias, gracias a ti. Bien, un placer. Gracias a todos. Hasta la próxima.